verdad, al Consolador que es el Espíritu Santo. Y Él estará con ustedes todos los días y dice, y les va a decir las cosas que debe de decirle. Esto es en Juan capítulo 16, en el versículo 7. Juan 16, 7, la Biblia dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, y el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice el versículo 13, Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Qué tremendo, man. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. ¿Qué es el Espíritu Santo? Él nos guiará a toda verdad. ¿Quién es la verdad? Es Cristo, no la religión. La palabra de Dios es la verdad. Cristo es la verdad. Juan 14, 6, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿qué está pasando en Hechos capítulo 1, versículo 8? Dice, Cristo le dice a los discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque estos discípulos ya habían escuchado al Señor Jesucristo el día jueves antes de que Él fuera prendido para ser crucificado el día viernes en Semana Santa. El Señor Jesucristo les había dado las instrucciones a los discípulos el día jueves, durante todo el día, lo que iba a pasar con Él, que iba a morir, que lo iban a crucificar, pero dijo que iba a resucitar y que Él resucitar se iba a ir porque ya había cumplido su misión, pero que vendría el Espíritu Santo. Por eso Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no lo tenían, no lo conocían. Otra cosa importante es que usted y yo, desde el momento en que recibimos a Cristo como Salvador personal, tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Vamos a ver Efesios 1, 13 y 14 y luego regresamos a Hechos 1:8. Mire lo que dice la Biblia en Efesios 1, 13 y 14. La Biblia dice, en Él también vosotros, en primer lugar, habiendo oído la palabra de verdad, uno, para poder aceptar a Cristo como tu Salvador personal, tú tienes que oír el Evangelio, la palabra de Dios. Si tú no oyes el Evangelio, tú no puedes ser salvo. Tú tienes que oír el mensaje de salvación. Y el mensaje de salvación está aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Ahora, dice Efesios 1:13, en primer lugar, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio de vuestra salvación. ¿Qué quiere decir evangelio? Buenas nuevas. ¿Qué quiere decir evangélico? El que predica las buenas nuevas. Eso es lo que quiere decir evangelio, buenas nuevas. ¿Tú eres un evangélico? Sí. ¿Por qué? Porque traes buenas nuevas de salvación a la gente que tanto lo necesita. Otra cosa importante, habiendo oído. En segundo lugar dice, habiendo creído en Él. ¿En quién? En la palabra de Dios, en el Evangelio, en Cristo. Habiendo creído en Cristo, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué dice el versículo 13? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo ¿de qué? De la promesa. Cristo le dijo a los discípulos en Hechos capítulo 1, quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa. ¿Cuál es la promesa? El Espíritu Santo. ¿Y qué dice Hechos 1:8? Recibiréis poder cuando hayas recibido el Espíritu Santo. Hermano, quiere decir que el Espíritu Santo nos da poder a ti y a mí en medio de las luchas, de las pruebas, las enfermedades, las desgracias y el dolor, hermano, la necesidad de que no tienes trabajo, de que no tienes dinero. Te da fuerza cuando la familia la separa la ley, esta nueva ley que hay aquí en Georgia.
esa ley que está siendo implementada en varios estados de Estados Unidos, que se llevan a la mamá y dejan los niños, o se llevan al papá, o se llevan al papá y a la mamá y dejan los niños huérfanos aquí en este país. Hermano, es el Espíritu Santo quien te da la fuerza para poderte sostener. Cuando nadie te entiende, cuando nadie te comprende, cuando nadie entiende el dolor que tú estás pasando, ahí está Dios a través del Espíritu Santo, consolándote, dándote ánimo, dándote fuerza, levantando, hermano, ese ánimo caído, ese desánimo, esa tristeza, ese dolor. Ahí está el poder del Espíritu Santo para levantarte y decirte: no te rindas, no te caigas, yo estoy contigo. Porque cuando uno está en el dolor, en la tristeza, en la desgracia, en la aflicción, todo parece imposible. Todo parece que no hay salida. Pero cuando tú crees en el poder de Dios, ahí está Dios para decirte: aquí estoy a tu lado. Yo te he dicho que nunca te voy a dejar. No te desanimes, no te desalientes. Aquí estoy yo para darte el ánimo que tanta falta te hace. Hermano, eso es el poder del Espíritu Santo. Nadie sabe lo que traes adentro. Nadie sabe tu dolor o tu pena, pero Dios sí la sabe. Dios no sabe tu dolor o tu ansiedad, tu necesidad grande que traes adentro. Nadie la conoce, pero Dios sí la sabe. Por eso es importante creer en el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da poder para levantarnos aún de las situaciones más difíciles en nuestra vida. Dice Efesios capítulo 6, que el Espíritu Santo nos da la energía a través de la oración. ¿Ve qué importante es orar? ¿Qué es la oración? La oración es el teléfono para hablar con Dios. Cuando tú hablas con otra persona por teléfono, y hay algunas personas aquí en la iglesia que les gusta hablar mucho por teléfono, tú no miras a la otra persona, pero ¿qué pasa en el teléfono? La estás oyendo y ella te habla y tú lo respondes, ¿verdad? Yo aquí en esta iglesia, no recuerdo quién me dijo que hablaba tanto con el celular, así, hablando tanto en el celular que hasta se calentaba el celular, fíjese, tanto que hablaba, se le calentaba la pila, ¿ok? Fíjese, entonces, algo importante es esto, hermano. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el teléfono para hablar con, o la oración. ¿Qué es la oración? Perdón, ¿qué es la oración? El teléfono para hablar con Dios. Y hace años alguien hablaba de ese teléfono hablando de Jeremías 33:3. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. Por eso decía, el teléfono de Dios. ¿Dónde está el teléfono de Dios? En Jeremías 33:3. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. Ese es el teléfono. El teléfono de Dios nunca está ocupado. ¿Qué es la oración? El teléfono para hablar con Dios. Y entonces, cuando tú hablas con Dios, ¿tú lo miras? No. ¿Pero qué pasa? Lo oyes, lo sientes en tu cuerpo, en tu corazón, en tu dolor, en tu necesidad, en tu pena, en tu angustia, en tu problema. Sientes el poder y la presencia de Dios en tu vida. Algunas personas que no conocen a Cristo como Salvador personal y que no sienten el Espíritu Santo en su vida, dicen: no, a veces están locos, están cante y cante, esos brincan, esos hablan de la palabra y esos lloran y que hablan con Dios y que, hermano, es que no conocen la Biblia, por eso dicen que estamos locos, que porque brincamos o lloramos o cantamos a Dios y platicamos con Dios y que no hay nadie aquí en el templo. Pues hermano, el Espíritu Santo está con nosotros, está dentro de aquí, porque dice 1 Corintios capítulo 6:3, dice que somos templo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces aquí está, no estamos tan locos porque sabemos con quién estamos hablando, no estamos tan locos que sabemos a quién le estamos cantando, pero la gente no conoce de la palabra, no conoce del poder de Dios. Por eso, ¿qué dice Efesios 6:18? Dice la palabra de Dios, Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y ¿en quién? Entonces, cuando tú oras, tú debes de creer que el Espíritu Santo te está ayudando, como dice Romanos, dice el apóstol Pablo, que hemos de pedir como conviene, no sabemos, pero el Espíritu Santo intercede con nosotros con gemidos indecibles. Qué importante, pensaba la vez pasada, cómo Dios, hermano,
conoce todas las lenguas y todos los dialectos. Porque nosotros, o esta mañana, estamos cantando y hablando en español. Allá al otro lado está Eaton Baptist Church, están predicando en inglés. En la iglesia Roberto Bautista posiblemente hablen canjubal, a lo mejor ya les da pena hablar canjubal, pero nosotros cuando teníamos la iglesia allá en LJ, allá se hablaba puro canjubal. Se leía la Biblia en español y se daban los avisos en canjubal. Dios entiende el canjubal. Y otros allá en Guatemala que hablan man, están alabando a Dios en man. Dios entiende el man. Fíjate, en Oaxaca y en México hay una cantidad enorme de dialectos. Dios les entiende a la gente allá entre la sierra, en las montañas, en las aldeas, en su dialecto. Dios lo entiende. Dios entiende el inglés, francés, alemán, portugués. Dios entiende todas las lenguas. Y esto lo vimos el domingo pasado que estuvo la hermana Selma Vargas aquí. Le dije al hermano, ora tú, hermano, a Ricardo, el esposo. Pues yo puedo orar en portugués, porque yo no puedo orar en español. Pues ora en portugués, no importa, agarra el teléfono, pues yo no oí nada en portugués, yo oí todo en español. ¿Me entiendes? Pero hermano, no hay barrera para Dios. En la lengua que tú le quieras hablar o en el dialecto que tú quieras hablar, ahí está Dios listo para oírte, para oírte. Dios te oye. Por eso dice el versículo 18, orando en todo tiempo, no nada más de vez en cuando tienes problemas. No, orando todo tiempo, dice la Biblia, con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, que el Espíritu Santo, hermano, te ayuda a llevar tu dolor y tu pena. Mi amigo, mi hermano que nos está viendo a través del internet, no se sienta solo, sola, porque está en su casa o está en la cárcel, está en el hospital, donde quiera que nos esté viendo a través del internet. Quiero decirle que el Espíritu Santo está con usted y le ayuda a llevar su pena y su dolor delante del mismo trono y de la misma presencia de nuestro Dios.